computadora. Dice, suponga que para evaluar la conveniencia de crear una nueva empresa, se dispone de los siguientes antecedentes. A. El estudio de viabilidad de la creación de la nueva empresa tiene un costo de 3.000. Dato importante, todos los estudios de viabilidad son costos hundidos y los costos hundidos no se escriben en el flujo de caja, ¿ya? Para quienes no saben lo que son los costos hundidos tienen dos requisitos. Uno, costos que se hayan incurrido en el pasado, ¿ya? Y que no tengan repercusión actual en el flujo de caja. ¿Por qué es súper importante el segundo punto? Porque cuando yo te digo que me compré un terreno hace 20 años, ¿ya? Ok, fue un costo que incurriste en el pasado, pero el hecho de que lo estés usando hoy para tu proyecto tiene un costo de oportunidad asociado, por lo cual sí debes incluirlo en el flujo de caja, porque tú puedes haber estado arrendándolo alternativamente, haberlo vendido, ¿ya? Entonces, a pesar de que fue un costo que se incurrió en el pasado, tienes que incluirlo al valor del año cero en su valor respectivo, no al valor que te costó hace 20 años. Esto que dije es súper importante porque ha pasado 2 veces que la mayoría se equivoca porque te dan el costo del terreno hace 20 años y escriben el costo del terreno hace 20 años en el año cero. ¿Ya? Y eso no está bien. Tienen que poner el valor el cual vale en el año cero que empieces tu proyecto. ¿Ya? Luego dice, B, la estrategia comercial considera un precio de introducción de 1.000 unidades. O sea, perdón, la estrategia comercial considera un precio de introducción del producto de 100 para los 3 primeros años. O sea, aquí vamos a poner precio. ¿Ya? Para el año 1, 2, 3, 4. No, nos están diciendo cuántos años hay. Para los 3 primeros años 100. ¿Ya? Y luego de 110 a partir del cuarto. Vamos a anotar aquí varios años para que no sabemos hasta el momento cuánto dura nuestro proyecto. ¿Ya? Luego dice, la proyección de la demanda, o sea, ahora vamos a anotar la demanda, ¿ya? Supone vender 1.000 unidades el primer año, ¿ya? Las que aumentan un 20% el segundo año y luego un 5% en el tercero. Entonces, ¿qué quiere decir que esto aumente un 20%? Ojo, no es lo mismo escribir 20% por 1.000, que nos va a entregar 200, ¿ya? A escribir realmente el aumento, que es 1 más 20%. ¿Ya? Así se escribe para cuando tú anotas un crecimiento. ¿Ya? Entonces dice que es de un 20% el primer año, luego un 5%, o sea, del tercero en adelante. ¿Ya? Y luego empieza a crecer en forma vegetativa un 2% anual, o sea, de aquí en adelante un 2% anual. Esto por 1 más 2%. ¿Ya? Y así hasta arriba. Luego dice, las inversiones en activos fijos, o sea, vamos ahora a anotar la inversión en activos fijos, corresponden a 80.000 en terrenos, para quienes no sabían, los terrenos no están sujetos a depreciación, ya, para que lo tengan claro. Aquí vamos a poner inversión. Ya, 20.000 en construcciones, perdón, 200.000, 1, 2, 3, ya, y 100.000 en maquinarias. ¿Ya? Además me están diciendo de que las construcciones se deprecian contablemente en 40 años, entonces me están entregando la vida útil, ¿ya? 40 años, y las maquinarias se deprecian contablemente en 10 años, ¿ya? Aunque estas últimas tienen una vida útil real o económica de solo 6 años. Vamos a anotarlo aquí, vida económica igual 6 años, ¿ya? Este es el horizonte de evaluación del proyecto. O sea, ya me dieron el dato que necesitaba, que no lo sabíamos hasta este punto, que era cuánto dura la evaluación del proyecto. Y me están diciendo que son 6 años. ¿Ya? ¿Qué más dice aquí? Al final de la vida útil del proyecto, el activo fijo se podrá liquidar en un 50% del valor de su costo de adquisición. Entonces aquí vamos a dar el valor de mercado, ¿ya? Y me están diciendo que equivale al 50%, ¿ya? De la suma de lo que yo invertí en activo fijo. Ahí está el valor de mercado, ¿ya? Entonces,
Vamos ahora a empezar aquí a anotar la información que ya teníamos, que aquí en este caso, o mejor, terminemos de anotar toda la información y luego traspasamos esto al flujo de caja. Ya, lo voy a poner mejor ahí, control V. Ya. Me dicen después que el costo variable, ya, el costo variable, costo es de 30 pesos por unidad, ya, el costo variable 30 pesos por unidad, ya, y además me están diciendo que los costos fijos son de 20.000. Yo a todo esto aquí, cada uno ve cómo ordena la información, ya yo la estoy poniendo todo arriba para que podamos leerla, pero ahí después ustedes cada uno ven cómo la ordena. Entonces yo aquí tengo el precio variable, el costo, la cantidad de productos que voy a vender, los terrenos, los costos fijos, ya. Me están diciendo que la tasa de impuesto a las utilidades es del 20%. El tasa de impuesto a las utilidades son los tax. Me están diciendo que el tax es de 20%. ¿Ya? Luego me dicen que, y este punto es súper importante y complicado por lo demás, ¿ya? Porque justo este ejercicio tocó el cálculo capital de trabajo complicado. Dice, la inversión en capital de trabajo equivale a un 25% de las ventas. Entonces vamos a anotar capital de trabajo, que equivale, es un 25% de las ventas. ¿Ya? Y que se recupera el 80%, la vamos a anotar ahí, se recupera solo el 80%. Ojo que aquí solo estamos anotando la información para montar el flujo de caja, queda mucho aún por anotar. ¿Ya? Luego dice, el financiamiento de la inversión total del proyecto, y este es un punto súper importante, se efectuará un 50% con capital propio y el resto con deuda. ¿Por qué importante y por qué lo voy a marcar? Y aquí hablan las pepas, ¿ya? Porque esta parte, cuando es muy distinto decir que yo voy a financiar la inversión total, ¿ya? Cuando yo hablo de inversión total, me refiero a los dos tipos de inversiones que uno incurre en un flujo de caja. Está la inversión en activo fijo, ¿ya? Activo fijo, que es el terreno, las maquinarias, la construcción, ¿ya? Y al decir que yo voy a pedir crédito por la inversión total, no solo estoy hablando del activo fijo, sino que también estoy hablando de la inversión en capital de trabajo. Para quienes no saben, el capital de trabajo también es un tipo de inversión, ¿ya? El capital de trabajo, que el profe Claudio lo suele escribir con KT, ¿ya? Una K, en donde ustedes estudiaron distintos métodos para calcularlo. Y en este caso el capital de trabajo, aquí está el cálculo. Entonces, para nosotros poder determinar el crédito del monto a pedir, debo calcular el capital de trabajo, ¿ya? Eso para que lo tengan en un punto importante. Para quienes no saben lo que es el capital de trabajo es el monto necesario que se necesita para echar a andar un proyecto, ¿ya? Porque recuerden que ustedes cuando parten un proyecto no han vendido una unidad, por lo tanto no tienen dinero. Entonces necesitan dinero para partir y ese es como el capital de trabajo inicial, ¿ya? Me están diciendo entonces que para el crédito, vamos a poner los datos aquí, ¿ya? Es un 50% del total de la inversión, ¿ya? Me dicen que la deuda se cancelará en cuotas anuales en un plazo de 6 años, considerando el año 1 como el periodo de gracia, intereses y amortización. Entonces, en 1 tengo periodo de gracia en interés y amortizaciones, ¿ya? Luego dice, cuando se comienza a cancelar el crédito, los 2 primeros años se pagarán intereses, ¿ya? O sea, el año 2 y 3 se pagan solo intereses, ¿ya? Y luego los 3 años restantes, o sea, el 4, el 5 y el 6, ¿ya? Se cancelarán amortizaciones iguales, ¿ya? Me dicen que la tasa de interés de la deuda es de un 12% anual, ¿ya? Interés igual 12% anual, ¿ya? Me dice, evalúe la conveniencia del proyecto para los dueños de la empresa si el costo de oportunidad similar riesgo es del 15% anual. Entonces ahora recién podemos empezar a montar el flujo de caja. ¿Ya? Control X, vamos a anotarlo aquí, control V, y vamos a borrar todo esto para empezar a anotar. ¿Ya? Si alguien tiene dudas, recuerde que puede ir interrumpiendo. Insertar. Primero entonces,
vamos a anotar todos los puntos para que, por si ustedes no lo saben, para no enredarlos, todos los puntos que se describen en el flujo de caja operacional, ¿ya? Yo tengo los ingresos por venta, ¿ya? Luego tengo los costos variables, tengo los costos fijos, ¿ya? Aquí yo pago los intereses del crédito, intereses, ¿ya? Tengo la depreciación, ¿ya? La ganancia o venta por venta activo fijo, ¿ya? En este ejercicio, en este enunciado, dado que yo no recupero el total del capital de trabajo, voy a tener una pérdida por capital de trabajo, ¿ya? ¿Qué más tengo? El PEA, ¿ya? Y la suma de todo esto me va a dar el UAI, la utilidad antes de impuestos. Una vez que yo calcule el UAI, voy a calcular los tax, ¿ya? Y una vez que yo calcule el UAI y los tax, me va a dar el UDI, la utilidad después de impuestos, ¿ya? Que es la suma, lo voy a anotar ahí, de 26 más 27, la fila 26 y 27, ¿ya? Luego de UDI, yo tengo que reversar, como ya lo había dicho, todos aquellos valores que sean flujo de caja no reales. ¿Como quiénes? Como todo esto. Se reversa, ¿ya? Con el signo contrario. O sea, en este caso aquí la depreciación sería el valor contrario a lo que yo me dé aquí, ¿ya? Y lo mismo para abajo, ¿ya? El valor contrario a lo que está acá arriba. Una vez calculado todo esto, yo voy a poder calcular el flujo de caja operacional. Flujo de caja operacional, ¿ya? Que el flujo de caja operacional es la suma desde el UDI para abajo. UDI para abajo, ¿ya? Este flujo de caja operacional es todo lo que está, entonces ya hayamos dicho, sujeto de impuestos, que es todo lo que está de aquí para arriba, ¿ya? Voy a anotarlo ahí para que entiendan con un color como celeste. Todo lo parte. Y muy distinto aquí es lo que va a empezar a ser el flujo de caja capitales. Y yo tengo la inversión en activo fijo, ¿ya? La inversión en capital de trabajo, ahí KT, la recuperación del capital de trabajo, ¿ya? Aquí se escribe el préstamo que yo solicito al banco, el pago de las amortizaciones y el valor residual o de mercado, ¿ya? La suma de todos estos valores me va a entregar el flujo de caja de capitales, ¿ya? El flujo de caja capitales, que está aquí, que lo vamos a anotar en amarillo, ¿ya? Es la suma de todos estos que están acá, ¿ya? Entonces el flujo de caja capitales es la suma de todos estos. Y ahí está así, ¿ya? Y luego yo voy a calcular con esto el flujo de caja privado, ¿ya? Que es la suma de estos dos. Y ahora ahí se nos va a ir todo dando solito, porque también sabemos que por qué queremos el flujo de caja de privado, para calcular el VAN, que me dijeron que era la tasa de descuento un 15%. Y recuerden que yo escribo todos los flujos, excepto el de la inversión, y la inversión va por fuera. Ahí está, ¿ya? Así que este se nos va a ir generando solito. Anotemos entonces los datos. Primero tengo los ingresos por venta. Los ingresos por venta, ¿ya? Equivalen al, esta vez lo podríamos poner aquí, control X, no, a ver, escape, para que lo vayamos viendo, control X, control V, control X, escape, control X, control V, ya, ahí podríamos ponerlo. Ya, el ingreso por venta entonces es el precio por la demanda, ya, o sea, esos son los ingresos que yo estoy teniendo. Vamos a anotar aquí todo con signos de peso, porque a mí me gusta verlo con signos de peso, no sé usted, ya.
y esta nada más corre para el lado, el P por Q. ¿Ya? Ahora los costos variables es mi demanda, la cantidad de productos que yo vendo, por, y aquí vamos a poner un negativo, ¿ya? El costo variable del producto. Y yo lo voy a fijar con F4, para algunos es Fn F4, para que cuando corra para el lado no se me mueva la casilla. ¿Ya? Ahí está. Los costos fijos me habían dicho que eran de 20.000, que están los costos fijos, donde los vi, lo anoté, aquí están, los voy a fijar. Corro para el lado, ¿ya? Están los intereses del crédito, que aún no los calculamos porque necesitamos tener, tenemos la parte del, ¿cómo se llama esto? De la suma de la inversión en activo fijo, la suma es todo lo que está acá, ¿cierto? Que pero no sabemos cuánto es lo que equivale al capital de trabajo, lo vamos a calcular más adelante. ¿Ya? Está el monto de la depreciación, que lo podemos calcular al tiro aquí, ¿ya? Una vez que yo tengo la vida útil, ¿ya? Que tengo la vida útil aquí, vida útil, aquí ya la tenía anotado, control X, control B. Si apenas tengan esos dos montos, lo más rápido que pueden hacer es calcular la depreciación, ¿ya? Que es inversión partido en la vida útil. Entonces la depreciación acumulada aquí, de estos dos, anualmente yo estoy perdiendo entre comillas 15.000 pesos por valor del activo fijo. Entonces esto es un costo menos este valor F4. ¿Ya? Ganancia o pérdida por venta activo fijo, ya tenemos el valor de mercado, está ahí, y me está faltando ahora calcular el valor contable. Que recuerden que el valor contable se calcula como inversión inicial menos la depreciación acumulada. Ya han pasado, se pierden 15.000 por 6 años. O sea, la suma de todo esto que está acá se descuenta. ¿Ya? Entonces la ganancia o pérdida por venta activa fijo dice que yo lo vendí a 190.000, pero en realidad valía 290. Entonces lo vendí a una pérdida, me lo vendí más barato. ¿Ya? El pérdida por capital de trabajo lo vamos a calcular después, porque uno no calculamos el capital de trabajo, cuando lleguemos al punto del capital de trabajo lo calculamos. Y me está faltando explicar ahora entonces lo que es el PEA. ¿Ya? El PEA ya se obtiene cuando, esto lo pueden hacer ustedes de inicio, pero se lo voy a explicar luego de calcular el UAI. ¿Qué es el UAI? El UAI, utilidad antes de impuesto, es la suma de todos estos valores que teníamos antes. ¿Ya? ¿Pero qué es el PEA? El PEA, ya, que es la pérdida del ejercicio anterior, que se empieza a contar desde el año 2, por decir así, ya todo esto dato freak, el PEA solamente sirve para creación de empresa. ¿Ya? Sí, función sí. Yo estoy en el año 2. Si la utilidad antes de impuestos del año anterior, o sea, el 1, fue inferior a 0, punto y coma, quiero que me lo vuelvas a escribir. ¿Ya? Caso contrario, no escriban nada. Entonces, si se dan cuenta en todos estos valores, me va a dar 0. ¿Ya? ¿Por qué es importante aquí el PA? Ya se les voy a mostrar ahora cuando calculemos los tax. Nuevamente, tax, dado que esto es creación de empresa. Si la utilidad antes de impuestos es mayor a 0, ya, o sea, tienes utilidades, punto y coma, quiero que cobres impuestos. ¿Cuánto eran? Menos 20%, que era lo que eran los impuestos de la utilidad antes de impuestos. Y caso contrario, si son menores a 0, no calcules impuestos, no cobres nada. ¿Ya? Entonces ahí están calculados los impuestos. Fíjense aquí en el impuesto cobrado en el año 2. ¿Ya? Se cobraron 9.800 en impuestos. Pero ¿qué pasa si yo en el año 1 hubiera tenido la pérdida? Ya hubiera tenido menos 10.000. Si se dan cuenta, se me registró el año siguiente como pérdida, ya, por lo tanto mis utilidades son más chicas, por lo tanto se me está cobrando menos en impuestos, ya. Y luego este monto es reversado, entonces como era un método solamente para descontar impuestos, no pasa nada, ya. Eso con respecto al PEA y el cómo se escribe. Imagínense aquí yo hubiera también tenido una pérdida de 200, se me escribe al año siguiente también. ¿Ya? Eso es lo que se le llama la pérdida del ejercicio anterior. ¿Ya? Pero en este ejercicio no hay, pero había que enseñarlo por si en algún otro ejercicio aparece. ¿Ya?
el UDI es la suma de estos dos, ya lo habíamos dicho. Es cuánto te quedó después del pago de utilidades por impuestos. ¿Ya? Y ahí se me actualizó automáticamente el flujo de caja operacional. Pero recuerden que hasta el momento no está faltando calcular aquí los intereses, ¿ya? Y aquí a todo esto yo voy a sumar, insertar. Voy a sumar algo ahí que después lo vamos a ver una vez que lo calculemos. ¿Ya? Está en stand-by. Nos está faltando calcular entonces este punto, pérdida por KT, lo voy a anotar ahí. Y nos está faltando anotar los intereses y que yo les explique por qué aparece esta casilla que aún no voy a decir qué es. ¿Ya? Nos pasamos aquí entonces la inversión en activos fijos en negativo. Ya, lo tenemos acá, que son 380. Y ahora me está faltando calcular la inversión en capital de trabajo. Les pido que si están aquí vivos, presten atención porque es un poco complicado y esta es la oportunidad para aclarar dudas. ¿Ya? Porque yo, en lo personal siento que es como lo más complicado de entender en flujo de caja. ¿Ya? La inversión de capital de trabajo, cuando tú tienes el valor al cual te lo están asociando, que ahora me lo asociaron, que es a los ingresos por venta, que equivale al 25% de los ingresos por venta, que puede ser no necesariamente ingresos por venta, puede ser el 25% de los costos de la suma de los costos variables, el 25% de la suma de los costos fijos, no sé. ¿Ya? Ahora aquí es ingresos por venta. Se tienen que asegurar que el valor que está escrito aquí siempre sea negativo porque es una inversión. ¿Ya? Indistinto si te están dando el valor absoluto está asociado a estos montos. ¿Ya? Entonces aquí me están diciendo que yo requiero el 25% de las ventas, ¿ya? Y aquí esto es para el año 1, si yo voy a vender, mis proyecciones dicen que voy a vender 100.000 el año 1, me dicen que yo voy a requerir para partir 25.000 pesos, ¿ya? El problema aquí surge cuando los ingresos por venta son variables a lo largo del tiempo. O sea, aquí no es fijo, no es como que yo tenga 100.000 fijo, ¿ya? Entonces, como va a ir aumentando el ingreso poco a poco, el valor poco a poco, yo voy a necesitar todos los años ir cubriendo la diferencia, ¿ya? Entonces, ok, yo aquí en el año, cubro el año 1, que eran 25.000, y ahora me paso al año 2, que es el 25% del año 2, y me dice, compadre, tú necesitas 30.000 pesos. Pero en este año, cuando tú pediste 25, o sea, sacaste de tu bolsillo 25.000 pesos, en enero, pasó enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, del total de los ingresos, tú recuperas estos 25.000 pesos y los echas en un chaucherito que dice, abre en caso de emergencia. Pasa el año siguiente y según los cálculos dicen, tú para este año vas a requerir 30.000 pesos. Ah, bacán. Pero acuérdate que tú tenías en tu chaucherito de toca en caso de emergencia 25.000 pesos. Entonces tú tienes que cubrir la diferencia, 5.000. Pasa enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, tú recuperas las 25 lucas, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, recuperas los 5.000. Entonces ahora lo que tú tienes en un chauchero que dice rompa en caso de emergencia son 30.000 pesos. Entonces, nuevamente, tú calculas el 25% el año siguiente, pero que tú estás necesitando 31.500, pero tú recuerdas que tienes en un chauchero la suma de estos dos valores. ¿Ya? Y así sucesivamente van calculando el resto de los valores. Si alguien tiene duda con esto o no entendió, me avisa y lo puedo volver a explicar. Si no, asumo que se entendió y sigo calculando el del resto. Entonces ustedes están cubriendo la diferencia nomás. ¿Ya? Menos 25%. Y ojo que es lógico que el último año no hay capital de trabajo porque no necesitas, porque hasta ahí llegó tu proyecto. ¿Cierto? Ahí está. Ahora aquí hay un punto importante. Ya, calculamos el capital de trabajo. Aquí, en un capital de trabajo, si el enunciado no dice lo contrario, tú asumes que recuperas el 100% de lo que está aquí, pues como al chaucherito, ¿cierto? Que yo digo que tú lo guardas en un chaucherito y tienes plata a favor. Tú recuperaste hasta el final del año los 36.000 pesos. Pero en este enunciado, en particular, dice que tú recuperas, no el 100%, dice que tú recuperas solo el 80% del capital de trabajo. ¿Ya? Entonces ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa con el capital de trabajo restante? El capital de trabajo restante, ¿ya? Que es el 20%,
no es que tú perdiste esa plata como plata como tal, como que perdiste 10 lucas en efectivo en cash, no. Es una plata ficticia, entre comillas, que tú perdiste, que no te salió de tu cuenta ese año, por lo cual tú lo puedes descontar del pago de impuestos. Por eso aquí está la pérdida por capital de trabajo, que en este ejercicio en particular se calcula, porque en la mayoría no te dicen que se pierde el 80%, casi nunca pasa, que lo dicen enunciado, pero en este enunciado lo decía, ¿ya? Entonces yo aquí calculo el 20% de la suma de lo que está acá. Y lo escribo como una pérdida. ¿Ya? Y ahí me sirvió para descontar pago impuesto y aquí se reversa al final. ¿Ok? ¿Qué me está faltando aquí poner? El monto del préstamo, que en positivo, cuánta plata me prestaron a mí, aún yo no lo sé, ya porque tengo que calcularlo ahora. Las amortizaciones, también tengo que calcularla con la tabla de pago, y el valor residual, que es el valor de mercado al final del proyecto, que me dicen que son 190. Que recuerden que el valor residual es al final de cada proyecto. ¿Ya? Vámonos entonces ahora a la parte del crédito, que es la única parte que nos está faltando por escribir para terminar el ejercicio. Me dicen que yo voy a pedir un crédito, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me están diciendo que aquí el primer año es periodo de gracia en interés y amortización, y aquí el periodo de gracia solamente es en amortización, y el periodo de gracia es en amortización, y aquí las cuotas se pagan con amortizaciones iguales. ¿Ya? Yo ahí me pongo esas palabras para entender lo que voy a hacer. Me están diciendo, como ya habíamos dicho, que la deuda, ¿ya?, es la suma del total de lo invertido en el año cero, que vendría siendo los 290, perdón, los 380, más lo invertido en el capital de trabajo en el año cero, que son, le voy a poner aquí 25.000 por menos 1 porque quiero sumarlo, ¿cierto? Aquí me dice entonces que era ese monto. La diferencia es que me están diciendo que yo voy a cubrir el 50% de lo total invertido. Entonces aquí me falta multiplicar por un 50%. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo la deuda, el interés, amortización y cuota. ¿Ya? Me están diciendo que me decían que el interés era un 12%, ¿ya? Pero recuerden, aquí la cuota es 0, ¿ya? Entonces yo aquí calculo el interés, 12% por la deuda, ya lo corro para abajo, pero en este caso la deuda, como tengo periodo de gracia en intereses y amortizaciones, aumenta ese valor, ¿ya? Pero en este caso luego me dicen que desde el año 2 y 3 yo pago de cuota, solo pago el interés, o sea, dado que pago el interés, mi deuda se mantiene, ¿ya? Y aquí nuevamente pago solamente el interés, ¿ya? Por lo cual mi deuda se mantiene. Ahora recién, con este valor que llegó al año 3, que empiezo a pagar solo amortizaciones iguales, divido este monto ya en amortizaciones iguales. Pero este monto lo vamos a fijar acá, dividido en 3. ¿Ya? Ahí está. Entonces aquí me está faltando la deuda, restarle la amortización. Y estamos check. Ya, aquí vamos a sumar la cuota, pero o sea, vamos a calcular la cuota, pero para que se vea bonito, pero en realidad la cuota no se describe en ninguna parte del flujo de caja, solo el interés y amortización. ¿Ya? Vamos a anotar entonces aquí lo del interés. Les voy a enseñar un truco. Ustedes aprietan control C y yo quiero pegar el interés aquí. Entonces pongo control clic derecho, pegado especial, y yo quiero pegar solamente los valores, los quiero pasar restando porque son costos los intereses, costos que se le paga al banco, y traspuesto. ¿Ya? Entonces ahí se ahorra la lata de tener que estar poniéndolo uno por uno y uno por uno. ¿Por qué este punto era súper importante? Porque como yo les hablé delante en el mini resumen, cuando yo tengo periodos de gracia, ya que es esto de aquí, este monto que está acá, este monto acá, el periodo de gracia, que yo en realidad no pagué nunca ese interés. Yo, es como fue un periodo de gracia, se me suma la deuda, pero este interés yo no lo pagué. Entonces, otro flujo de caja no real que te puede servir para descontar el pago de impuestos es, son los periodos de gracia. ¿Ya? Entonces, el monto de aquí nunca ocurrió, por lo tanto también es como un flujo de caja no real,
por lo cual yo debo de reversarlo después del pago de impuestos. ¿Ya? Ojo que lo único que se reversa de intereses son los intereses de gracia. No vayan a hacer, como alguna vez ha pasado, que chicos no me han escuchado bien, reversan todos los intereses. No, solo son los intereses de gracia. ¿Ya? Está faltando pegar la amortización, ¿ya? Que es a contar del año 3. Ahí está 3, 3, 3, 3, amortizaciones iguales. 3, o no, ¿dónde está 3? Ah, perdón, estos se pagan a partir de 4. Del año 4 las amortizaciones aquí. Pegado especial, quiero los valores, restar y traspuesto. Aceptar. ¿Ya? Y me está faltando anotar el valor del préstamo, que equivalía a 202.500. ¿Ya? Y aquí, entonces el VAN calculado, la vamos a anotar aquí con signo peso, dice que es de menos 51.000 pesos, por lo tanto no es conveniente invertir en el proyecto. ¿Ya? Voy a evaluar si están todos los cálculos bien hechos, ganancia por venta activo fijo, se reversó aquí los 100.000, los 7.000, los 24.300, flujo de caja operacional, ya, inversión en activo fijo, cambio de capital de trabajo, recuperación de capital de trabajo, préstamo, valor residual, amortización. Ahí, estamos check. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda con este ejercicio? Yo tengo una duda, ¿de dónde eran los 100.000 que estaba como arriba? En el ¿Esto? G... Esta es la Sí. diferencia del valor de mercado menos el valor contable por la venta al activo fijo. Viste que Ya. el valor de mercado eran Sí, 190, calculamos también el valor contable, que es la inversión en el activo fijo menos la depreciación acumulada. ya. Y para este ejercicio no se calcula el último como fila de esta caja, que es PEA, o... ¿Cómo el PEA? En el PEA sí Ah, está porque calculado. no se reversa, O sea, en con el realidad está valor. reversado. Miren, voy aquí a poner un valor ficticio de PA. ¿Ya? Voy a poner aquí menos 1.000. Se reversa si es que ocurre un valor, una utilidad de impuesto es inferior a 0, se escribe el año siguiente y luego se reversa. Pero en este ejercicio en particular no hay utilidad de impuestos negativas. Ok, hay en el último año, pero no se reversa el año siguiente porque el proyecto llegó hasta ese año, ¿no? Ya, lo ¿Ya? entiendo. Sí, súper. Gracias. De nada. Entonces, hasta aquí llego, chicos, con el flujo de caja. La próxima semana vamos a ver empresa en marcha y si nos da tiempo, otro de creación de empresa y estaríamos listos con flujo de caja. ¿Ya? Pero creo que vimos todo lo importante aquí. Este ejercicio era súper bueno. Bueno, y con el profe van a ver otros flujos de caja también. ¿Ya? Si alguien tiene dudas, entonces, me avisa y estamos. ¿Ya? Palabra clave para hoy. Tele. Estoy viendo una tele, así que tele. ¿Ya? Ya, chicos, que estén muy bien. Nos vemos la próxima Ayudantía. Chau, chau. Chao. Chao, gracias. Chau.